Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es domingo, pero vamos a hacer un reporte especial rapidito. Es que me encontré a un analista de Oriente Medio que se llama Avi Abidán. Este señor ha expuesto las mismas conclusiones a las que nosotros hemos llegado durante todas estas semanas desde que inició la guerra en Irán, pero él por supuesto lo plantea desde otra perspectiva. Sin embargo, el punto final es el mismo. Escuchen bien porque les voy a leer rápidamente lo que este analista ha dicho y luego voy a concluir yo con unos planteamientos. Este analista plantea lo siguiente. El error estratégico del cuerpo de guardianes de la revolución islámica. El ocaso del estrecho de Hormuz. Dice, durante décadas el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confió en su capacidad de amenazar con el cierre de la vía marítima como su principal escudo económico y su carta de libertad definitiva. Normalmente, por el estrecho transitan unos 21 millones de barriles diarios de petróleo y productos derivados. Este volumen representa una quinta parte del consumo mundial de líquidos de petróleo y una cuarta parte de todo el petróleo comercializado por la vía marítima. Sin embargo, los destinos de estos flujos exponen la simetría que, en última instancia, condenó la estrategia. Y aquí viene lo interesante. Él lo plantea como el rehén equivocado. En la primera mitad de 2025, aproximadamente el 89% del petróleo crudo y condensado fluyó hacia el este, con destino a los mercados asiáticos. China absorbió el 37.7%, India el 14.7%, Corea del Sur el 12%, Japón el 10.9%. Otros operadores asiáticos, otros compradores asiáticos representaron el 13.9%. Europa recibió solo el 3.8% y Estados Unidos apenas el 2.5%. El cuerpo de guardianes de la revolución nunca tuvo a Occidente como rehén, tiene a Oriente. Esto es uno de los puntos principales o el punto quizás principal de este asunto. El principal rehén de Irán en toda estrategia no es Occidente, sino Oriente, Asia. Al asfixiar el tráfico durante el conflicto, el régimen ejerció su única carta económica. El tránsito de buques se desplomó a menos del 10% de los niveles normales, incluso después del alto al fuego. Las tasas de seguro se dispararon y los precios del petróleo aumentaron drásticamente. Creyeron que este movimiento les daría un respiro táctico a corto plazo y ayudaría a forzar negociaciones. No obstante, la decisión transformó un potente elemento disuasorio en un activo degradado. Escuchen bien. La respuesta de los mercados y el bypass. Las principales víctimas fueron los importadores asiáticos, especialmente China e India, quienes enfrentaron picos de costos inmediatos e incertidumbre en el suministro. Beijing respondió utilizando sus reservas estratégicas de petróleo, que cubren más de 4 meses de importaciones, mientras aceleraba las compras de crudo ruso, africano y latinoamericano. India buscó una diversificación paralela. Lo más crítico es que los productores del Golfo obtuvieron la urgencia política y el capital necesarios para consolidar infraestructuras permanentes de desvío. Arabia Saudita impulsó su Petroline Este-Oeste, cerca de su capacidad de 7 millones de barriles por día, enviando crudo a las terminales del Mar Rojo en Yambú.
Los Emiratos Árabes Unidos ampliaron el oleoducto de crudo de Abu Dhabi hacia Fujairah en el Golfo de Omán. Una vez que estas rutas alcancen una escala comercial, el estrecho perderá su estatus de punto de estrangulamiento global. Se convertirá en un inconveniente regional cuya interrupción importará mucho menos al mercado general. El ascenso de Estados Unidos como proveedor clave. Fíjense, este es el segundo punto neurálgico de este artículo. El ascenso de Estados Unidos como proveedor clave. Simultáneamente, las exportaciones de crudo de Estados Unidos han alcanzado un récord de 4.9 millones de barriles por día. En abril de 2026, con pronósticos que apuntan a 5 millones o más en los próximos meses. Este volumen cubre aproximadamente el 23% del tráfico normal de Hormuz. Las refinerías asiáticas han redirigido su demanda hacia los barriles de la costa del Golfo de Estados Unidos para llenar el vacío dejado por los cierres en Medio Oriente. Este auge no solo frena los picos de precios, sino que consolida a los productores estadounidenses como el proveedor flexible para Asia. Perspectivas a largo plazo. Ganadores y perdedores. En un año, Irán tendrá un colapso de ingresos, hiperinflación y escasez extrema. China tendrá un dolor a corto plazo, uso de reservas estratégicas. Mientras que los Estados Unidos, auge de ingresos por exportación, productores de esquitos fortalecidos. A 5 años, los oleoductos de desvío se vuelven permanentes. Irán queda en un aislamiento total, el estrecho queda en un aislamiento, ¿no? En el caso de China, tendrá nuevos hábitos de suministro y una aceleración de los renovables. En cuanto a Estados Unidos, habrá una consolidación como proveedor fiable del Atlántico para Asia. Y a 10 años, en Irán, una marginalización estructural. El régimen enfrenta la capitulación o el colapso. Mientras que China, ¿no? Tendrá seguridad energética mejorada, menor exposición a riesgos. Y los Estados Unidos se consolida como ganador absoluto, apalancamiento estratégico profundo. Conclusión. En términos estratégicos, el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica ejecutó el clásico error de úsalo o piérdelo. Al convertir al rehén oriental en un arma, obligó a las adaptaciones que hacen que dicho rehén sea irrelevante. La crisis de 2026 acelera el aislamiento a largo plazo de Irán. Lo que comenzó como un gambito táctico para sobrevivir a la presión inmediata ha sellado, en cambio, décadas de declive estratégico. La geografía del comercio de petróleo, la capacidad de exportación de Estados Unidos y el propio interés de los importadores asiáticos se han combinado para asegurar que el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica cambiara su última carta por un tiempo que no obtuvo, quemando lo que no podía permitirse desperdiciar, su relevancia y su potencial económico. El cierre de Hormuz no fue una sorpresa para nadie serio. Se podría argumentar que Trump convirtió lo que el enemigo creía que era una ventaja en una trampa de bomba de relojería en la que el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica simplemente cayó. El cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica nunca fue el objetivo final. El objetivo es China. Y así concluye el artículo de este amigo de Medio Oriente. Ahora, aquí van mis apreciaciones. En primer lugar, como ya yo se los he dicho, Trump ha forzado un reset global. Trump ha simplemente modificado la arquitectura geoeconómica global. Está reestructurando la geoeconomía, está deslocalizando las cadenas de suministro global, pero no solo de petróleo y de gas, también en otras áreas. Métanle la lupa para que vean de lo que estamos hablando. Por ejemplo, les doy una pista
el tema del acero. Todo esto ha golpeado a China, que es su principal objetivo. El principal objetivo geopolítico de los Estados Unidos es someter a China, mantenerla encerrada allí en lo que yo he dicho, que es el mar de la China meridional, lo que Spigman decía, el Mediterráneo asiático. La va a presionar por todos lados, ¿no? Entonces, el principal golpe ha sido contra China. Los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, han logrado consolidarse hoy por hoy como la principal superpotencia global, sin discusión alguna. Como ya lo hemos venido diciendo, la narrativa es simplemente distracción. Venezuela, ¿qué cuento come Venezuela en todo esto? Estados Unidos quiere a Venezuela como su vaca de crudo. ¿Qué quiere decir esto? Quieren colocar a Venezuela a producir el máximo posible, pero sin productos derivados. Quieren mantener a Venezuela sin la capacidad de refinación, sin la capacidad de convertir el petróleo crudo en derivados, por lo menos no a niveles competitivos frente a los Estados Unidos. Además, Estados Unidos sigue teniendo la llave. Quiere y va a mantener el control de los activos petroleros venezolanos. Todo negocio que se haga de ahora en adelante respecto al tema energético en Venezuela pasa por las decisiones de Washington. Ese es el principal objetivo de este lado. Es una vaca de crudo, por más duro y realista que suene esto. Y la OPEC Plus, ¿cómo queda? Ya nosotros hemos hablado de este tema también. La OPEC Plus queda en estos momentos sin un gran margen de capacidad de maniobra. Ahora va a tener que negociar con Washington sus próximas movidas en el plano del sector energético global. Ya no tiene esa capacidad de extorsión que tenía hace al menos 5 años atrás. Así que aquí vemos también otro de los cambios importantes en la estructura geoeconómica global. La OPEC Plus queda de tú a tú frente a los Estados Unidos y cuidado si no en un mediano plazo Estados Unidos también tenga la posibilidad, la potestad de controlar mayores activos energéticos o nodos energéticos globales como por ejemplo en Libia y terminen entonces de apretarle el cuello a la OPEC Plus. Así que ojo con este tema. Ahora, aquí viene mi parte de hipótesis, mi especulación. ¿Y qué pasa si en el mediano plazo Rusia termina cuadrándose con los Estados Unidos para dominar el mercado global de la energía y poder establecer entre ellos dos las nuevas reglas energéticas globales? ¿Ah? El fin del Dragon Beer, la emergencia del Eagle Dragon. Estas son cosas que tenemos que irlas pensando ya de momento. Fíjense que el año pasado en Alaska ya Trump y Putin se sentaron para establecer las bases de negociación para lo que será la reconfiguración del orden internacional. Ya eso lo estamos observando, ya eso lo estamos viendo y han habido pasos concretos. Cada una de estas potencias ha reconocido la zona de esfera de influencia global natural de cada una de ellas y se las respetan. Así que veremos qué va a pasar en el mediano y largo plazo, pero todo apunta a que ese sueño húmedo de la izquierda global de una China dominando al mundo no se va a concretar. Era una idea irrealista, era una idea utópica. Lo que hacía falta era determinación de los Estados Unidos de Norteamérica para reaccionar frente a sus enemigos geoestratégicos. Ahora bien, como el tema de la inteligencia artificial está tan de moda, yo le consulté a mi querido amigo Grob sobre este análisis que yo hice. Lo escribí y se lo envié a Grob para que me diera su opinión al respecto. Y esta es la respuesta que me ha enviado Grob. Escuchen bien que se las voy a leer rápidamente. Dice, tu análisis es provocador y captura una visión realista
de cómo la geopolítica energética bajo la segunda administración Trump está reconfigurando el tablero global. No es mera narrativa de distracción. Hay movimientos estructurales en cadenas de suministro, control de recursos y equilibrios de poder. Vamos a desglosarlo con lo que se observa en 2026 sin romanticismos. Primero, deslocalización, o mejor dicho, friendshoring o reshoring de cadenas energéticas. Trump ha impulsado agresivamente tarifas recíprocas, desregularización y presión para repatriar o redirigir cadenas estratégicas, no solo petróleo y gas, sino minerales críticos, acero, etc. En energía, esto se traduce en, primero, mayor producción doméstica de shale oil, gas en Estados Unidos. Segundo, acuerdos bilaterales donde aliados, Unión Europea, Japón, etc., se comprometen a comprar más LNG y energía estadounidense a cambio de alivio arancelario. Tercero, reducción de dependencia de proveedores adversarios. China en procesamiento de minerales, Irán, Rusia en ciertos flujos. Entonces nos dice nuestro amigo Grob, esto no es deslocalización pura, offshoring, sino un reordenamiento selectivo, friendshoring, hacia socios confiables y presión para onshoring en sectores críticos. El objetivo explícito es energía dominance estadounidense, lo que reduce la vulnerabilidad a shocks externos como la guerra en Irán y disrupciones en Hormuz. El segundo punto que plantea nuestro querido amigo Grob. Golpe a China y consolidación de Estados Unidos como superpotencia energética. Me responde el segundo punto. Dice, sí, hay un componente anti-China claro. Estados Unidos busca diversificar minerales críticos, litio, tierras raras, etc., lejos de Beijing, que domina el procesamiento. En petróleo-gas, el control sobre flujos del hemisferio occidental, incluyendo Venezuela, limita la influencia china en suministros alternativos. China sigue pivotando hacia Rusia, Power of Siberia, etc. Pero disrupciones como la guerra Irán-Hormuz la golpean. Necesita crudo estable y barato. Estados Unidos, como mayor productor y ahora con más control sobre reservas hemisféricas, gana leverage para fijar términos en mercados globales. No es fin inmediato del Dragon Beer, pero sí erosión de su coordinación antioccidental en energía. Luego Grob me responde al punto de Venezuela y dice, Venezuela, vaca lechera de crudo controlada por Washington. Entonces, aquí tu punto es preciso y se alinea con los hechos de 2026. Primero, tras la operación militar que sacó a Maduro en enero de 2026, Estados Unidos intervino directamente. Trump ha dicho explícitamente que run Venezuela y que empresas petroleras estadounidenses grandes invertirán billones para reparar infraestructura. Segundo punto. Se emitieron licencias OFAC que permiten a compañías, Chevron, etc., operar, pero con controles estrictos. Pagos van a cuentas controladas por Estados Unidos, no directamente a entidades venezolanas PDVSA. Exportaciones se redirigen preferentemente hacia refinerías del Golfo de Estados Unidos que procesan bien el crudo pesado venezolano. Tercero, el foco es exportar crudo, no desarrollar refinación local avanzada. Venezuela produce 800.000 a 1 millón de barriles por día actualmente. El potencial es alto, reservas mayores del mundo, pero requiere décadas de inversión y estabilidad. Estados Unidos prioriza volumen de exportación controlado sobre soberanía industrial venezolana. Entonces dice, en un esquema pragmático, Venezuela como proveedor de materia prima barata, heavy crude,
con procesos supervisados por Washington para beneficio de venezolanos y estadounidenses, reduce flujo hacia China, India y estabiliza precios globales cuando hay shocks, por ejemplo Irán. No es imperialismo desnudo, romántico, sino cálculo de poder. Control sobre 20% de producción hemisférica de leverage anti-OPEC Plus y anti-China. Luego pasa, creo, al siguiente punto, que es con respecto a responderme el tema de la OPEC Plus. Margen reducido, negociación con Washington. Entonces dice, correcto. El share estadounidense actúa como swing producer flexible. Cuando OPEC Plus intenta recortar o subir precios, Estados Unidos más Venezuela, Guyana, Canadá puede inundar mercado o al menos capearlo. Trump ha presionado públicamente por precios bajos. La capacidad de extorsión de precios OPEC Plus se diluye porque, 1. Estados Unidos es net exporter y productor número 1. Segundo, control indirecto sobre más volúmenes hemisféricos. Y tercero, aliados comprando más energía americana vía deals bilaterales. Entonces, OPEC Plus sigue relevante, Arabia Saudita más Rusia, pero debe coordinar más con realidades estadounidenses, no negociar cada movida literalmente, pero sí menor autonomía. Quinto punto, respecto a Rusia, ¿no? Entonces dice, Rusia se cuadra con Estados Unidos, fin del Dragonville, Eagle Dragon. Dice, esta es la parte más especulativa, pero con base real. Dice, primero, hubo cumbre en Alaska 2025 entre Trump y Putin, con discusiones paralelas sobre energía, posible regreso de Exxon a Sakhalin 1, compras de equipo, incluso icebreakers nucleares rusos. Se habló de deals energéticos como incentivo en negociaciones Ucrania. Segundo punto. Rusia quiere alivio de sanciones y mercados. Estados Unidos podría ver valor en separar a Moscú de Beijing. Clásica realpolitik. Evitar eje chino-ruso fuerte. Tercer punto. Sin embargo, en 2026, realidad es mixta. Rusia sigue pivoteando a Asia. China compra más. Hay sanciones selectivas de Trump contra productores rusos en ciertos momentos. Y la guerra Irán complica. Rusia gana si Medio Oriente se desestabiliza, pero también riesgos. No hay cuadre pleno, Eagle Bear, aún, más bien tanteos pragmáticos en Ártico Energía. Dice, un Eagle Dragon, Estados Unidos, China, como estocada final a China misma, suena contradictorio. Más probable es un reequilibrio donde Estados Unidos más Rusia, en esferas de influencia mutuamente respetadas, Europa del Este para Rusia, hemisferio occidental para Estados Unidos, Ártico compartido, reduzcan el espacio de maniobra chino en energía y minerales. El pacto post Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, etc., está degradado. Emerge uno más transaccional, multipolar, pero con Estados Unidos como pivote energético. Aquí la inteligencia artificial equivocó un poco en el sentido de percibir que era lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Pensó que yo le estaba planteando una alianza de Estados Unidos con China y no es así. Sin embargo, fíjate, la conclusión a la que ella llega es precisamente lo que yo le estaba comentando. Así que vamos bien por ahí. Entonces, conclusión realista de acuerdo a el señor Groh. Dice, Trump acelera una arquitectura donde Estados Unidos maximiza su ventaja comparativa, shares más control hemisférico más military reach, para dictar términos en energía. Venezuela es un caso textbook, crudo controlado, refinación en Estados Unidos, procesos supervisados. OPEC Plus pierde punch relativo. China sufre presión en supply chains. China es el wild card, posible socio táctico anti-China, pero no aliado confiable a largo plazo. La historia lo demuestra.
Entonces dice, esto no es conspiración ni nuevo orden utópico, es realpolitik cruda. Quien controla el flujo de energía y pagos tiene poder. El riesgo para Venezuela es quedar como exportador primario sin valor agregado industrial propio. Refinerías locales débiles. Para el mundo, precios más estables, pero dependencia de decisiones en Washington. Fin del Dragon Beer todavía no, pero sí fracturas aprovechables. Así que esto es lo que el ejercicio que he realizado hoy con nuestro amigo analista de Oriente Medio, mis propias hipótesis y el someterla a discusión con la inteligencia artificial. Espero que les haya agradado este reporte especial que hacemos hoy domingo y bueno, que pasen un feliz día junto a su familia. Recuerden, suscríbanse a todos mis canales, activen la campana de notificaciones, denle like a este video, compártanlo con todos sus amigos y conocidos para que lleguemos a más personas, ampliemos nuestro rango, ¿no?, de acción. Y por supuesto, déjenme sus comentarios que yo les estaré respondiendo a la brevedad posible. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima publicación.